Imagina una situación en la que, debido a una catástrofe natural o a un evento grave de consecuencias globales, todas nuestras infraestructuras más esenciales han colapsado. De repente, el sistema de suministros de alimentos, agua potable, seguridad, comunicación y atención médica no funcionan. Es imposible acceder a ellos y tampoco sabes el tiempo que pasará hasta que se reponga la normalidad, si es que lo hace algún día. Te encuentras en un entorno nuevo, peligroso y de enorme incertidumbre, en el que deberás adaptarte y donde cada día enfrentarás una batalla por la supervivencia, tuya y la de tu familia, en la que solo los más capacitados y previsores tendrán posibilidades reales de conseguirlo. Esta situación, aunque parezca sacada de una película, es más posible de lo que creemos. No tenemos más que ver lo que está pasando en lugares del mundo donde la guerra, un gran terremoto o los efectos de un huracán lo han destrozado todo, dejando a miles de personas en una situación angustiosa. Ahora, proyectemos esos mismos escenarios sobre un territorio mucho mayor, incluso a nivel global. ¿Estarías preparado para vivir algo así? Quiero proponerte que en este episodio exploremos esos riesgos y los consejos básicos para poder afrontarlos, porque no deja de ser importante el tener un mínimo plan de contingencia ante situaciones como esa, o al menos saber lo primero que deberías tratar de hacer o lo que deberías evitar. No se trata de ponernos a construir un búnker debajo de casa, pero sí de conocer los aspectos esenciales a tener en cuenta para poder adaptarnos e ir superando la situación. Te lo plantearé como si fuese una historia de un personaje ficticio que comparte la experiencia vivida después de haber sido espectador y víctima de una situación de caos generalizado. En un relato en primera persona te hablaré de ciertas reglas básicas de supervivencia que el protagonista aplica con calma, inteligencia y mucho sentido común. La vida había cambiado para siempre desde aquel fatídico día. Todo empezó 2 años atrás, con una noticia que pasó desapercibida para muchos, pero no para los científicos y observadores del espacio. Un asteroide de unos 700 metros de diámetro, un tamaño comparable al de 2 veces la altura de la Torre Eiffel, se dirigía ineludiblemente hacia la Tierra. Las predicciones eran sombrías, y aunque los gobiernos intentaron mantener la calma y buscar soluciones, el tiempo corría en nuestra contra. Desde los medios de comunicación se insistía en que no se trataba, en principio, de un evento de extinción global como el que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero su impacto se preveía tan devastador que podría devolvernos a todos a la Edad Media. A medida que la situación se fue haciendo cada vez más real e inevitable, el pánico comenzó a hacer estragos en todo el mundo. Las bolsas y la economía se derrumbaron. La población comenzó a huir de las ciudades y el caos empezó a hacer acto de presencia por todas partes. La inmensa mayoría de la gente comenzó a acumular víveres de forma convulsiva en previsión de lo que pudiera pasar. Las escenas de saqueos y violencia se multiplicaron y el ejército tuvo que intervenir en muchos lugares para mantener una cierta seguridad. Después de meses angustiosos y tal y como estaba previsto, el 22 de enero de 2026, el asteroide 2007 VK-184 entró en nuestra atmósfera a más de 60.000 kilómetros por hora, golpeando el océano Atlántico a unas 150 millas al oeste de la costa portuguesa. El choque liberó una energía equivalente a 300 megatones, 6 veces más que la bomba del Tsar, la mayor bomba nuclear detonada en la historia. El impacto fue descomunal y provocó una onda expansiva que dio la vuelta al planeta varias veces,
escuchándose su explosión ensordecedora a miles de kilómetros de distancia e iluminando el cielo con un resplandor cegador que duró varias horas. El asteroide había chocado contra la falla de las Azores. La placa tectónica fue sacudida de manera abrupta, abriendo grandes grietas en la superficie terrestre y produciendo de inmediato fuertes terremotos que se propagaron por buena parte de Europa y norte de África, afectando también a la costa este de Estados Unidos y de Canadá. Edificios que habían sido construidos para resistir los terremotos más intensos se derrumbaron en segundos, y numerosas ciudades costeras fueron en buena parte reducidas a escombros o destruidas por los miles de incendios provocados por la caída de escombros envueltos en fuego, que fueron expulsados a gran altura, llegando incluso a alcanzar la estratosfera y cayendo después a cientos de kilómetros. El impacto en el océano generó tsunamis gigantescos que se expandieron en todas direcciones. Enormes paredes de agua se elevaron y se desplazaron a grandes velocidades, arrasándolo todo a su paso. Las olas gigantes alcanzaron extensas áreas de costa, penetrando decenas de kilómetros tierra adentro. Las infraestructuras esenciales quedaron totalmente inutilizadas o muy dañadas. Carreteras, puentes, líneas eléctricas y de comunicación fueron destruidas. La energía eléctrica se cortó y las redes de comunicación colapsaron, dejando a la población aislada y en una situación crítica. Los sistemas de suministro de agua y alimentos se vieron gravemente afectados, sumiendo a millones de personas en la desesperación. Cuando aquel monstruo golpeó el planeta, muy pocos estaban preparados. Grandes ciudades, que una vez habían sido un hervidero de actividad, ahora yacían prácticamente en ruinas, sumergidas o simplemente se habían hecho inhabitables. Las luces que antes iluminaban las calles estaban ahora apagadas, y el silencio impuesto solo era roto por el crujido de las estructuras colapsadas y el viento que arrastraba escombros. Millones de personas habían perdido sus vidas en tan solo unas horas. El primer día fue el más difícil. La sensación de peligro inminente era abrumadora. No había alimentos, agua potable, seguridad, comunicación, ni atención médica. Las infraestructuras esenciales habían caído y el mundo se había sumido en un caos total. Después de varias horas de bloqueo, pude reaccionar y me puse de inmediato a pensar en qué hacer. Lo primero que se me vino a la cabeza fue el encontrar un refugio seguro para mi familia. Sabía que antes de nada debíamos protegernos de cualquier nueva amenaza. Había que reconocer el terreno y buscar un lugar desde donde empezar a actuar. La ciudad no era un lugar seguro, por lo que decidimos salir de allí. Después de horas caminando, encontramos una vieja casa abandonada que estaba situada en una ligera elevación de terreno, a unos 200 metros de la carretera. Se accedía por un camino de tierra y estaba un poco oculta entre los árboles. La estructura parecía intacta. Debía haber estado cerrada durante algún tiempo, pero tenía algo de mobiliario, una gran chimenea, y estaba razonablemente en buenas condiciones. Decidimos instalarnos allí junto con otras 3 familias a las que nos habíamos unido al salir de la ciudad. Había que instalarse y, sobre todo, reducir el estado de ansiedad para poder pensar con más claridad. La adaptación se convirtió en nuestra primera tarea, y esto funcionó bastante bien. A la mañana siguiente ya comenzamos a organizarnos para empezar a buscar recursos básicos. No había agua corriente, por lo que uno de los primeros pasos en nuestro plan de acción fue la identificación de otras fuentes. Nos dividimos en grupos y recorrimos los alrededores en busca de manantiales, depósitos o cualquier lugar donde conseguirla, como tanques de lluvia, piscinas o sistemas de riego. Era crítico acceder al agua durante los primeros días para asentarnos y comenzar a recuperarnos. Conseguir agua era imperativo, pero después habría que encontrar el modo de garantizar el acceso continuado a ella, ya que en caso contrario,
y a menos de que estuviéramos cerca de una fuente inagotable, tendríamos que marchar de allí. Una solución inicial pasaba por construir algún sistema que permitiera recolectar el agua de lluvia y encontrar la forma de guardarla en contenedores limpios y bien cerrados para evitar la contaminación. Pero también sabíamos que el agua recolectada necesitaba ser filtrada. La atmósfera había quedado afectada por grandes incendios descontrolados que arrasaban inmensas extensiones por todo el mundo. El agua de lluvia caía sucia, con partículas de ceniza que lo contaminaban todo. Los filtros portátiles eran un lujo que no poseíamos en aquel momento, pero pudimos improvisar un sistema casero utilizando materiales como telas, arena, carbón activado y grava, que sí pudimos encontrar en los alrededores. También había que purificarla para eliminar cualquier bacteria, virus o parásitos, así que recogimos leña y comenzamos a hervirla durante unos minutos. Lo ideal para asegurar la desinfección sería encontrar en algún lugar tabletas o algún otro producto para clorar el agua y así asegurar que estaba totalmente en condiciones, pero esa no era una misión fácil. El almacenamiento seguro del agua purificada era esencial. Empezamos a guardarla en recipientes limpios y bien cerrados que habíamos conseguido en un almacén, manteniéndolos después en un lugar fresco y oscuro para prevenir el crecimiento de algas y bacterias, sin olvidarnos, eso sí, de la importancia del seguimiento regular para asegurarnos de que el agua no se estropeara y también mantener limpios los sistemas de captación y filtración para garantizar su funcionamiento a lo largo del tiempo. La otra prioridad crítica e inmediata era obviamente encontrar alimentos, y eso sería un desafío diario. Durante los primeros días exploramos almacenes abandonados en busca de alimentos no perecederos y sobre todo de conservas. Conseguimos algunas latas de comida preparada y paquetes de arroz que almacenamos cuidadosamente para días futuros, pero sabíamos que estos recursos se agotarían rápidamente. Mientras recorríamos caminos desolados en busca de más comida, la realidad de nuestra fragilidad se hacía más evidente. Era fundamental asegurar nuestra autosuficiencia alimentaria para poder sobrevivir a largo plazo. Un día, mientras hablábamos sobre cómo podríamos garantizar una fuente constante de alimentos, surgió la idea de la agricultura urbana, cultivando verduras y hortalizas de rápido crecimiento en algún espacio cercano. Pero no tardamos en comprender que eso no sería posible hasta que la situación se calmara, contáramos con los elementos necesarios y con un entorno mínimamente seguro para hacerlo. Hasta entonces tendríamos que improvisar, y eso nos obligaba a recurrir a lo que la naturaleza nos ofrecía. Aprender a identificar plantas silvestres comestibles era una actividad que había que desplegar de inmediato. En los bosques cercanos podíamos encontrar ortigas, borrajas, setas y otras plantas comestibles. Cualquiera de ellas que pudiéramos recolectar representaba un pequeño triunfo que acabaría por ser la fuente esencial de nuestra dieta. Para completar esto, el siguiente paso era aprender técnicas básicas de caza y pesca. No podríamos ir muy lejos a base de plantas silvestres. Necesitábamos proteínas. Con herramientas improvisadas y mucha paciencia, logramos atrapar pequeños peces en el río cercano. Cada captura era una celebración, pero no era un alimento abundante y sobre todo habitual. La desesperación por obtener suficientes nutrientes nos llevó a explorar opciones menos convencionales. Sabíamos que muchos insectos eran comestibles y nutritivos. Los grillos y los saltamontes suponían una fuente valiosa de proteínas. Aprendimos a atraparlos y a cocinarlos, añadiendo un nuevo elemento a nuestra dieta. Sin duda, los caracoles también eran una excelente alternativa. Los empezamos a recolectar en los alrededores. Después de purgarlos y limpiarlos adecuadamente, los servíamos con agua y sal para eliminar bacterias. Los caracoles, ricos en proteínas y bajos en grasas, pueden ser una opción nutritiva e incluso deliciosa si tienes posibilidad de elaborarlos con otras cosas. A medida que nos adaptábamos a nuestra nueva realidad,
la autosuficiencia alimentaria se hizo más y más necesaria. Aprendimos a valorar cada recurso, a respetar la naturaleza y a trabajar juntos como comunidad. Nos apoyábamos mutuamente y compartíamos lo poco que teníamos. La sensación de inseguridad era una constante. Nuestra supervivencia dependía no solo de nuestras habilidades para hacer múltiples tareas, sino también de controlar nuestro estado emocional y mental. En medio del caos, nos dimos cuenta de que nuestra mayor fortaleza residía en el trabajo y en la ayuda de los demás. Formar una comunidad solidaria fue esencial para compartir conocimientos, recursos y apoyo. Nos organizábamos en pequeños grupos y establecimos roles claros para cada miembro en función de sus habilidades, asignando responsabilidades específicas como la vigilancia, la distribución de suministros o la atención médica. Para garantizar nuestra seguridad, establecimos sistemas de vigilancia y comunicación constante. Organizamos patrullas que recorrían el perímetro de nuestra área de refugio, asegurándonos de que no hubiera amenazas inminentes. Utilizamos señales visuales para mantenernos en contacto y coordinarnos en caso de emergencia. Construir y mantener refugios alternativos seguros era también una prioridad. Encontramos lugares estratégicos cercanos que protegían de los elementos y de las amenazas externas. En cada uno de esos refugios de emergencia había un equipamiento con suministros básicos y un plan claro de emergencia que incluía rutas de escape y puntos de encuentro. Saber que teníamos un lugar seguro al cual acudir nos brindaba una sensación adicional de control. Otro de los aspectos importantes era la gestión de esos recursos. Mantener un inventario detallado de los suministros y asegurarnos de que estuvieran almacenados adecuadamente nos permitía planificar a largo plazo. El reparto era estricto, se realizaba de manera equitativa y eficiente, evitando conflictos y asegurando que todos tuvieran acceso a lo necesario. Establecer algún sistema para compartir conocimiento y capacitación era también importante para nuestra resiliencia. Organizamos talleres y sesiones donde se enseñaban técnicas esenciales sobre primeros auxilios, purificación de agua o recolección de alimentos. La preparación y el conocimiento nos hacía más eficientes y eficaces en esas tareas comunitarias. A medida que pasaban los días, nuestra adaptabilidad y resiliencia se fortalecían. Aprendimos a enfrentar la incertidumbre con determinación y a valorar cada pequeño logro. La coordinación y la solidaridad nos unieron como comunidad y juntos encontramos formas de prosperar incluso en aquellas circunstancias tan difíciles. A medida que los días se convertían en semanas, la importancia de mantenernos saludables se hacía cada vez más evidente. Conscientes de que no contábamos con la infraestructura médica que una vez tuvimos, nos preparamos para manejar nuestras propias necesidades de atención médica y primeros auxilios. No había margen de error. Cualquier herida o enfermedad menor podía convertirse en un problema grave si no se trataba adecuadamente. El primer paso fue conseguir vendas, gasas estériles, soluciones salinas para limpiar heridas, esparadrapo y antisépticos. Cada uno de estos elementos era crucial en nuestra lucha diaria. Las heridas menores, que antes habían sido insignificantes, ahora requerían una atención meticulosa para evitar infecciones. En cuanto a los medicamentos, el objetivo era recopilar todo lo que pudiéramos encontrar de analgésicos, antipiréticos, para controlar la fiebre, antiinflamatorios y antihistamínicos. La farmacia local había sido saqueada, pero aún encontramos algunas reservas útiles. Las pomadas antibióticas eran un tesoro valioso, y cualquier medicamento específico que pudiera ser necesario se convertía en una prioridad en nuestra búsqueda diaria. También lo eran otros elementos esenciales como termómetros, pinzas, tijeras, mascarillas o guantes desechables. Estas cosas no solo eran útiles para los primeros auxilios, sino también para mantener la higiene y prevenir la propagación de enfermedades. Cada herramienta se guardaba con cuidado, sabiendo que su valor era incalculable en nuestra nueva realidad. Aunque muchos de nosotros no éramos profesionales médicos,
Era incuestionable la importancia de la capacitación en primeros auxilios. Aquellos que tenían algún conocimiento previo compartían esas habilidades con el resto de la comunidad. Aprendimos técnicas esenciales como la reanimación cardiopulmonar o gestión de heridas, fracturas y quemaduras. En una de las salidas conseguimos manuales de primeros auxilios y una guía de emergencias que podíamos consultar rápidamente en caso de necesidad. La higiene y el saneamiento básico eran reglas obligatorias para todos. Mantener la higiene personal, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, todo esto era muy importante. Comenzamos a fabricar nuestros propios desinfectantes y jabones caseros utilizando sosa cáustica, aloe vera, alcohol y aceites esenciales. El cuidado del entorno también era clave para prevenir la propagación de enfermedades. Nos aseguramos de eliminar los desechos en un lugar suficientemente alejado para mantener nuestro refugio lo más limpio posible. Pero además de la salud física, la salud mental era de gran importancia. Los días interminables de incertidumbre y peligro constante afectaban nuestras emociones y nos sumían en momentos de desesperación. Creamos espacios donde pudiéramos hablar, compartir nuestros miedos y esperanzas y apoyarnos mutuamente. Practicar técnicas de relajación y del manejo del estrés, como la respiración profunda y la meditación, nos ayudó a mantener la calma. Lógicamente, la comunicación con el mundo exterior era también limitada, por no decir inexistente, por lo que la información que llegaba era muy escasa. Por esto, otro de los objetivos importantes era establecer contacto con otras comunidades con las que pudiéramos compartir y coordinar esfuerzos. Desde que sucedió la catástrofe, habían pasado ya muchas semanas sin tener apenas información que nos permitiera saber algo de la situación general. Pero un día, en una de tantas salidas, encontramos una pequeña radio AM que además disponía en la carcasa de un espacio destinado a la carga solar de sus baterías. En situaciones de emergencia, las emisoras de AM son cruciales para proporcionar información crítica y alertas a la población. Pueden continuar operando cuando otras formas de comunicación fallan. Con esta radio comenzamos a recibir alguna información sobre la situación en otros lugares, un pequeño pedazo de civilización que nos devolvía la esperanza de ir recuperando nuestras vidas. Supimos que la afectación había sido general en todo el mundo, aunque desigual. Las zonas más castigadas fueron, obviamente, las más cercanas al impacto. Buena parte del territorio de Europa Occidental, las Islas Británicas, Francia, la península ibérica, Marruecos y la costa este de Norteamérica estaban arrasadas. Habían territorios que permanecían aún sumergidos y en otros era imposible acceder ni con medios pesados. Sin embargo, en otros lugares ya habían empezado una leve recuperación tras desbloquear accesos. Incluso se había recuperado parte del suministro eléctrico, aún limitado a los hospitales y a otros servicios críticos. Había pasado casi un año desde que el desastre cambió nuestras vidas. Durante ese tiempo vivimos prácticamente aislados, pero muy lentamente las cosas habían empezado a cambiar. Comenzamos a ver camiones militares por la misma carretera que nos había traído a nuestro refugio muchos meses atrás. Transportaban maquinaria y suministros hacia la ciudad. También pasaban de vez en cuando helicópteros que dejaban caer bolsas con elementos de primera necesidad y algunos alimentos. La catástrofe global que había arrasado ciudades y cambiado para siempre nuestras vidas nos había obligado a enfrentarnos a desafíos muy duros y difíciles. Sin embargo, también nos había enseñado la gran capacidad del ser humano para adaptarse, resistir y encontrar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Tras meses de lucha y supervivencia, nuestra comunidad se había convertido en una familia unida por la adversidad. Juntos habíamos aprendido a protegernos, a cultivar nuestros propios alimentos, a purificar el agua y a cuidar de nuestra salud. La solidaridad y la colaboración
fueron los pilares que nos permitieron conseguirlo. Aprendimos a valorar el trabajo en equipo y a apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. Compartimos conocimientos, discutimos estrategias y celebramos juntos nuestros logros. La comunicación constante y la educación continua nos ayudaron a estar preparados para cualquier eventualidad. Habíamos logrado construir un nuevo futuro a partir de la destrucción. Aquí termina este episodio especial en el que he querido compartir un relato que espero que no ocurra nunca, pero que si sucede, tal vez recuerdes algunos de los consejos que te plantea. Gracias por acompañarme. En el Faro del Icon seguiremos explorando historias y misterios fascinantes. Hasta pronto.